Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes tengan todos. Bienvenidos aquí a este espacio en las redes sociales. Soy Mario Pentón. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a los abogados de Gallardo Law Firm, con los cuales vamos a estar hablando de importantes cambios en la solicitud para la residencia permanente en los Estados Unidos y también el examen médico que pide USCIS. Me acompaña, como ustedes pueden apreciar, el abogado Jesús Novo, que no sé por qué no le sale el nombre aquí, voy a tener que revisar esto. Abogado, ¿cómo está? Buenas Buenas tardes. tardes, Mario. Muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Aquí estoy tratando de encontrar, a ver aquí dónde es que salen los nombres, para ver por qué no sale el nombre, pero bueno, es parte de... Aquí está, ya Yo lo... lo veo, no sé cómo. Ok, ahí está, ahora sí. Ahora sí, ahora sí, pues vamos a estar hablando sobre sobre estos importantes cambios. Creo que hay mucha desinformación, hay mucha gente que quiere saber en qué consisten estos cambios, si van a ser para bien, si van a ralentizar aún más las solicitudes de residencia. Y sí, antes de que el abogado nos dé la explicación, quiero contarles que en el día de hoy me encontré con dos cubanos que aplicaron bajo la ley de ajuste cubano, vinieron con el paro humanitario y ya tienen su residencia permanente, su green card. Entonces, sé que hay mucha gente por ahí que andan preguntándose, no, y a los que vienen con paro humanitario no les llega el green card, sí les llega su residencia permanente. Y a los que vienen por el CBP-1 igual les está llegando su residencia permanente, pero son muchas las personas, muchos los casos, y USCIS está inundado ahora mismo de casos y procesando casos. Entonces entiendan eso, no es que no estén llegando los casos, sino que las residencias, sino que es un proceso. Abogado, háblenos de estos cambios en la solicitud de residencia, por favor, y también en el examen médico. ¿Qué cambios son estos y si son para bien? Bueno, el cambio en realidad es algo que debían haber hecho hace mucho tiempo, en mi opinión. Ok, Lo que ahora van a solicitar que la I-693, que es ese documento que incluye las vacunas y incluye el examen médico, se someta junto con la aplicación. Lo único que es un poco preocupante es que si no se envía, pues entonces no te van ni siquiera a enviar lo que se llama usualmente una petición de más evidencia, te lo van a rechazar sencillamente y se acabó. Eso es lo único que me preocupa a mí, pero en realidad es algo bueno porque me parece que va a agilizar el proceso, va a va a ser mucho más rápido, como cuando toda la evidencia va a estar ahí, pues entonces me parece que va a ser mucho más rápido y va a ser mucho más eficiente. Antes muchas personas preferían enviar la aplicación y después cuando entonces Migración le pedía el examen médico, entonces mandaban la I-693. Claro, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Antes valía solamente por 6 meses, eso lo extendieron y ahora vale por mucho tiempo más. O sea que ahora no hay el problema de que si se te demora, por ejemplo, te dan una entrevista o una cosa así, pues entonces ya no hay ese problema porque ese documento dura por mucho más de esos 6 meses que duraba antes. O sea que no hay tanto problema con eso. Pero yo pienso que sí, yo pienso que va a ser para bien, en mi opinión. Me parece que va a agilizar el proceso, van a ser mucho más rápidas las aprobaciones. Ahora, hay que tener en cuenta de que las personas que no lo envíen junto, y esto ya está en efecto, los que no lo envíen junto con su I-485, pues lo más probable es que se lo van a negar o que sencillamente no se lo van a aprobar. Tienen que estar conscientes de eso. No le van a mandar una petición de más evidencia, sencillamente se lo van a negar. Una cosa que quería mencionar, Mario, de lo que hablaste anteriormente, las personas se desesperan y tal como tú decías, hay muchísimos casos, muchísimas aplicaciones, tanto de parol humanitario como del CBP-1. Antes casi todo el mundo requería una entrevista en inmigración. Eso ujú, ahora casi que lo han obviado. O sea, que en realidad tenemos que estar muy contentos con esto, ¿no? Porque antes como que había que ir a una entrevista, se demoraba muchísimo más tiempo. Ahora esto ya no hay, a casi nadie le da entrevista, solamente que a los seleccionan al azar, dicen ellos, y entonces le dan entrevistas a algunos, pero ya casi nadie le da entrevista para la aplicación de residencia, así que hay que estar muy contentos con eso. definitivamente. Déjenme recordar rapidito que incluye este examen médico exigido por USCIS. El historial médico completo, examen físico, prueba de tuberculosis, prueba de sífilis y gonorrea, pruebas de vacunas, que son las vacunas que deben de tener puestas cuando usted entró al país. Le dieron la posibilidad de ponerse esas vacunas. Si no se las ha puesto, debería ponérselas. Llama a las madrinas de los seguros, siempre les digo, 305-224-1155. También examen de alcohol y drogas en algunos casos e incluso examen psicológico en algunos casos también. Y debe estar todo esto pues certificado, documentado por médicos
que tengan esta, digamos, esta habilidad o estén autorizados por inmigración. Correcto, correcto. Entonces, UCI tiene una lista de médicos que están autorizados por UCI para que hagan este tipo de examen. Una cosa importante que hay que mantener en cuenta, Mario, es que la vacuna del COVID es una de las vacunas que se requieren para este documento. Muchas personas que no quisieron vacunarse ahora se ven en la disyuntiva de o no se ponen la vacuna o no se hacen residentes, lo cual me parece que es una tontería. Sí, si tú no eres residente y vas a aplicar la residencia, a no ser que tengas un motivo religioso o que tengas una cuestión de salud que te afecte la vacuna, definitivamente te tienes que poner la vacuna del COVID. O sea, no hay otra forma de hacerlo. Hemos tenido muchísimos casos de personas que nos llaman para ver si pueden evitar la vacuna. Desafortunadamente, si no es un problema religioso o un problema de salud, no hay ninguna forma de escapar. Ok, vamos a las preguntas, vamos a responder las preguntas de la audiencia. Buenas tardes, ¿se demora igual la residencia por ajuste de estatus que por solicitud de ajuste cubano? Es que es un ajuste de estatus, ¿no? Es ajuste de estatus siempre. O sea, me imagino que lo que quiere decir es si es por una petición familiar o si es por por la Ok. ley de ajuste cubano. En realidad, siempre, es más, cuando usted busca el tiempo de proceso, no va a encontrar jamás la aplicación por la ley de ajuste cubano. Lo único que encuentra, y siempre le dicen que si usted para buscarlo, lo busque por una petición familiar, es exactamente al mismo tiempo. O sea, se demora lo mismo que las peticiones familiares. Por eso le dicen que cuando entra al sistema para buscar el tiempo que se demora, debe buscarlo como si fuera una petición familiar. Efectivamente. Bueno, Aleida, un abrazo para ti hasta las Islas Caimán. Pensé mucho en ti cuando estaba pasando ese ciclón por allá. Realmente tenemos gente que nos ve, que nos sigue de todos lados y eso me da mucha alegría. Ok, vamos a ver. El tema abogado, hablemos del tema del parol humanitario. Está extremadamente lento. Lo que hemos visto de aprobación son mínimas. Sí, definitivamente muy pocas aprobaciones. Es un cuentagotas. Muy pocas personas están recibiendo las invitaciones para que se van a tomar las huellas. Y obviamente, como sabemos, mientras no se toman las huellas, no van a mandar las aprobaciones de vuelo. O sea que esto es una cosa que se veía venir cuando de aquella que se pidió a los voluntarios, que UCI pidió a los voluntarios para que analizaran las aplicaciones, ya se sabía que esto se iba a demorar, iba a ser poco a poco. Desafortunadamente, posiblemente le quede muy poco al programa, quizás hasta el 20 de enero, quizás un poquitico más, pero no mucho más de eso. Bueno, gracias Inés, qué bonito mensaje. Primero desde Cienfuegos y ahora desde Nebraska. Debe ser un frío tremendo por allá arriba, así que abrígate mucho y cuídate. Saludos, soy cubano, entré con CBP One, tengo corte en el 2027, no hice asilo. ¿Podré aplicar para la residencia con esa corte? Ok, Giovanni, si entraste con CBP One, es primera casilla, la corte no tiene jurisdicción para darte la residencia. Tú tienes que aplicar con UCIS, ¿ok? Al año y un día tienes que aplicar. Si vas a esperar a la corte, lo primero que te va a decir es, nosotros no te podemos dar la residencia, así que tienes que hacer una aplicación con UCIS, tienes que pedirme otro tipo de beneficio porque yo no te puedo dar la residencia, no hay ajuste cubano ni ningún tipo de residencia que pueda dar la corte. Así que aplica con UCIS al año y un día, cuando tengas tu recibo, mandas a cerrar esa corte. Y cierra esa corte importantísimo. Ayer me llamó una persona que le llegó la orden de deportación a la casa por correo, por no cerrar la corte. Ciudadano cubano con pasaporte español y residencia permanente en Uruguay. Necesito visa para poder viajar hacia Estados Unidos. ¿Puedo solicitar el ESTA? Si eres ciudadano cubano, aunque tengas pasaporte español y aunque tengas residencia permanente en Uruguay, eres cubano. Al ser cubano, automáticamente quedas descalificado del ESTA y eso no ha cambiado, ni va a cambiar. Exacto, tiene que pedir una visa de cualquier manera. No importa que tenga residencia permanente en Uruguay, donde vivas, tienes que pedir una visa. Tienes que ir al consulado. Si quieres entrar a los Estados Unidos con visa, tienes que ir a pedir una visa. Lo bueno es que tienes una ciudadanía española y que tienes una residencia permanente en Uruguay. Es decir, probablemente el cónsul se dé cuenta de que tú no quieres emigrar a los Estados Unidos y te pueda dar una visa B1 o B2. Y si te la da como español, por ejemplo, te la va a dar por 10 años. Si te la da como cubano, te la daría por 5 años. Pero sí, no, con esta no puedes entrar aquí. Ok, ¿qué sabemos sobre los cubanos que estamos esperando cita en el sur de Tapachula por la CBP One? Todos estamos asustados. Lo que sabemos todos, no, hay que esperar a que te llegue la cita, no hay otra forma de hacerlo. Lo que yo le digo a todo el mundo, están devolviendo cantidad de personas que están entrando por frontera,
no le aconsejo a nadie que trate de cruzar. Los están devolviendo. O sea, hemos tenido una cantidad de clientes en estos días de que los han devuelto. Algunos los han sencillamente expulsado, otros han sido, le han dado deportación expedita con 5 años de castigo. O sea, que no le aconsejo a nadie que trate de cruzar la frontera. Hay que esperar, hay que tener un poco de paciencia a ver si en este tiempo que falta aquí para que supuestamente cierren el CBP One, le den a ustedes su cita. Y luego lo otro también, puede ocurrir un milagro. Y les tengo la historia de una persona que no puedo revelar todavía nada hasta que no esté aquí, pero tengo la historia de una persona que estaba igual de desesperada, que iba a cruzar la frontera de manera indocumentada, etcétera, etcétera, etcétera. Y usted es una persona que ustedes conocen, pero yo la he entrevistado anteriormente, y esa persona le llegó su cita. Ayer me escribió la hija llorando que le había llegado la cita y estaba contenta. Pero si no les llega la cita y si no les queda otro remedio, hay que regularizarse en México. Esa es la otra opción. Usted tiene que pensar con luz larga. Entonces, ya sabe que después del 20 de enero todo esto del CBP-1 va a terminar. Aproveche y vaya explorando las ideas de cómo regularizarse en México. Entonces, cubano, ya lo leí. Saludos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tiempo demora la reclamación de niños menores? Mis nietos están en Cuba y sus padres están en Estados Unidos. Son menores. Gracias por su información. Los niños son menores y sus papás están aquí. Me imagino que sean residentes. Si son residentes, la demora son un par de años. Si son ciudadanos, no hay demora, es solamente el tiempo de proceso. Así que hay que ver los padres cuál es el estatus de ellos. Si son residentes, van a venir bien pronto. En este momento no me quiero atrever porque vi el boletín de visas hace un par de días, pero estaba como, si no me equivoco, en marzo del 2022. O sea que está por ahí. Un abrazo, Teresa, hasta Cottrell Bay. Somos casi vecinos. Dice, a mi tía se le ha demorado mucho, dice alguien por aquí. Yo llevo 8 meses. Bueno, no sé si con la CBP-1 o con lo otro. Muchas bendiciones, gracias. Espero que tengas electricidad porque buena parte de Cuba está a oscuras todavía. Dice por aquí, soy cubano casado con una ciudadana mexicana, americana y mexicana, pero reside en Tijuana, México. Yo apliqué para la residencia mexicana. ¿Cómo puedo aplicar para la residencia americana? Bueno, Ernest, tienen que vivir en los Estados Unidos porque, por supuesto, la idea de una petición de un ciudadano a su esposo es que estén juntos. Si ustedes están juntos en México, obviamente no hay necesidad de que tú tengas residencia americana. Ahora, si en algún momento ella se muda para acá, pues no sé, ya tú podrías venir con ella o si, me imagino si es que si tienes visa, de lo contrario, te tendría que poner una petición que sería inmediata, como decía anteriormente. Te tendrías que esperar solamente el tiempo de proceso. Pero si ella sigue en México, tú no puedes pedir la residencia aquí en los Estados Unidos. Ok. Lidia, tengo las huellas, examen médico, todo en regla, enviado desde hace 470 días. Entré por frontera con parol en abril del 2022. Todavía 470 días, son 3 años de tiempo de espera, ¿no? Wow. Está en tiempo, todavía son 36 meses, así que está todavía súper en tiempo. No te desesperes, estoy seguro que en cualquier momento te llega. Ok. Vamos a ver, seguimos por aquí. ¿Cuánto puede tardar la entrevista de asilo? Tengo I-220A sin corte, pendiente de entrevista de asilo por 2 años y pico. ¿Pudiera pedir residencia? Gracias y saludos. Bueno, Jenny, tengo clientes de Venezuela que llevan 6 años esperando una cita en la oficina de asilo afirmativo y tengo entendido que hay personas que llevan más tiempo. Así que, sin embargo, por otro lado, tuvimos un caso de un cubano que entró y le dieron su entrevista a 3 meses y, por cierto, ganamos ese asilo. Era un asilo excelente, buenísimo. Lo ganó por cuestiones religiosas. Pero le dieron, a los 3 meses de haber entrado, le dieron su cita en el asilo afirmativo. Así que esto es ponerse de suerte, no sabemos, o sea, qué tiempo. Ahora, ¿puedes pedir residencia? No puedes pedir residencia, tienes I-220A sin corte, a lo mejor puedes solicitarla, jugártela, no tienes nada que perder, no vas a estar nunca peor de lo que estás ahora y existe la posibilidad de que UCIS considere que te den dado un parol y entonces te den la residencia. Exacto. Toca todas las puertas que puedas. Y esto es lo mismo que le decimos a los I-220A. Sencillamente hay que hay que ocuparse, ¿no? Hacer su asilo, prepararse, hacer todo el proceso. Es lamentable. Yo a veces hablo con algunos inmigrantes, algunas personas que lo dejan todo así. Ayer justamente estaba hablando con una amistad y dice, voy ya para mi tercera corte y no tengo abogado y no tengo nada. Te estás jugando que el día de mañana te montes en un avión y termines en Cuba.
Esta elección de Trump ha despertado muchos miedos y mucha gente ha salido como debajo de las piedras. Hemos tenido casos de personas que llevan veintitantos años aquí y jamás han aplicado la residencia a pesar de que eran elegibles. Otras personas que llevan veintitantos años de residente y no se han hecho ciudadanos. De nuevo, yo no sé, si uno piensa vivir permanentemente en los Estados Unidos, ¿por qué no te haces ciudadano? Eso no lo entiendo, si eres elegible. Yasmeli, buenas tardes. Ya mi esposo lleva aquí 5 años. Entró cuando Trump, cuando los MPP. ¿Qué sería de él ahora con su asilo? Él tiene 4 años, ya tuvo una corte. Bueno, en los casos de la MPP habría que ver exactamente en qué fecha entró, si se apuntó en la lista. O sea, hay varias cosas que se pueden hacer porque hay una demanda que todavía está, por cierto, todavía se pueden acoger a ella. Pero habría que mirar, yo te aconsejo, Yasmeli, que le digas a él que, bueno, que trate de contactar una firma de abogados para ver si hay algo que se puede hacer en su caso. Posiblemente sí. Buenas tardes. Me dicen que si no quito la corte no me llegará a la residencia. ¿Qué debo de hacer? Eso es algo que hay una cantidad de comentarios por ahí que yo no sé por qué. Si tú tienes primera casilla, no tienes ningún problema que tengas corte. Es más, como decía anteriormente, la corte no tiene jurisdicción sobre tu aplicación de residencia. Así que si tienes primera casilla, tienes que, no te va, es muy probable que dependiendo de donde estés, los jueces no te cierren la corte hasta que no hayas aplicado. Así que es como lo que se llama en inglés un catch-22. Si no aplicas, no te quitan, no te quitan la corte. Pero si, o sea, mientras tengas corte no te dan la residencia. No es así. Tú tienes que aplicar para entonces después mandar a cerrar esa corte si tienes primera casilla. Si es segunda casilla es muy diferente. Ok. Dairen, la pregunta al abogado con el tema de la I-220A. Si me entrego por frontera, ¿puedo entrar con Estados Unidos con I-220A o puedo ser deportado? Dairen, las deportaciones en estos momentos están continuas. Muchísimas personas, tenemos cantidad de personas que los están devolviendo. Algunos, como decía anteriormente, con devolución y otros, o sea, una expulsión y otros con deportación expedita con una penalidad de 5 años. Están más los que están devolviendo que los que están entrando, así que no te aconsejo o sea, no te aconsejo que te la juegues. Mirta, me gustaría conocer si hay posibilidades después de que cancelen el parol, si es posible que me otorguen una visa de turismo. Es decir, ella aplicó al parol, quiere cancelar ese proceso y pedir una visa de turismo. El problema con eso, Mirta, es que, o sea, el parol obviamente, bueno, no sé si eres cubana, pero si eres cubana, por ejemplo, se sabe que cuando las personas que entraron con el parol iban a aplicar al año y un día a la residencia, lo cual indicaba que eras una posible inmigrante, o eres inmigrante. Si ahora pides una visa de turismo, lo más probable es que van a considerar que eres una posible inmigrante y no te la van a dar. O sea, por lo que veo, si ese eres tú en la foto, eres una persona relativamente joven, así que ese es el tipo de persona que no le da muchas visas o sea, el consulado, sobre todo si eres cubana, como te digo, si eres cubana, saben que al año y un día puedes aplicar, así que... ¿Qué tiempo demora que USCIS te envíe la confirmación de la aplicación una vez que mandas la residencia, abogado? Eso no se demora mucho, usualmente se demora, lo más que se demora, lo más que hemos visto que se demora 45 días, pero usualmente se demora un par de semanas, es lo normal. Así que si se hace bien, debe recibirla como a lo máximo en 45 días. Este problema de que las citas de CBP-1 están dando error en el escaneo del rostro, ya lo hemos hablado en anteriores videos. De hecho, recuerdo que algunos de los inmigrantes comentaron aquí mismo y lo leímos, así que yo les aconsejo que busquen los otros live cuál era la solución para esto, porque son cuestiones técnicas ahí de qué es lo que tienes que hacer, si tienes que reiniciar, etcétera. Pero eso está en uno de los live anteriores que yo compartí. Me acuerdo que los mismos que vivieron esto lo estuvieron compartiendo la solución. Así que búsquenlo por ahí en los anteriores live. Ya con la CBP-1 del día 16 me dieron 2 años de parol, 3 años para la corte. Saludos y agradecida de tu información. Estuve 13 meses en México. Tremendo, Ania. Conozco gente que lleva igual más de un año allí esperando y esperando. Ojalá, bueno, ya sabes, ya estás aquí. Ahora a hacer las cosas bien, cierra esa corte, haz tu ley de ajuste el año y un día si eres cubana. Si no, haz tu asilo, que esto es importante y lo repetimos mucho. Si tú eres cubano, al año y un día tu ley de ajuste, sin problema. Si tienes la mala suerte de que el juez te diga, quiero un caso de asilo, haz el caso de asilo porque lo que el juez te dice es lo que tienes que hacer. Si tú no eres cubano, tienes que hacer tu ley de ajuste, tu asilo antes del año. Ok, vamos a ver, seguimos por acá que tenemos un montón más de preguntas. Un cubano con solo NTA segunda casilla, miedo creíble aprobado, desestimaron la corte. ¿Debería pedir el parol o ajuste cubano, abogado?
Ok, si tienes, me imagino que tienes I-220A, no tienes parol, porque dice que quieres pedir un parol. Yo considero que, o sea, no pierdes nada con pedir un parol, sobre todo que tu corte ya ha sido desestimada, no te van a volver a poner en corte, así que no corres ningún riesgo. Puedes pedir un parol. En caso de que te negaran ese parol, bueno, pues entonces así lo normal sería que aplicaras a tu residencia, aunque tengas sencillamente una I-220A. Pero inicialmente yo creo que deberías pedir un parol. Ok. ¿Qué pasará si quitan la ley de ajuste cubano? No van a quitar la ley de ajuste cubano, Dani, así que bórrate eso de la mente, no va a pasar. La ley de ajuste cubano sigue estando ahí y va a seguir estando ahí. Así que olvídense de eso de que van a quitar la ley de ajuste cubano. Mis niñas y mi esposo y yo somos I-220A sin fecha de corte, con toda nuestra familia aquí, ya cumple un año. Abogado, ¿qué debo hacer? Bueno, como decía anteriormente, apliquen, o sea, no tienen nada que perder con aplicar, van a estar, si se lo niegan, van a estar en la misma situación. Como le digo, y cabe la posibilidad de que UCI determine que usted se le debía haber dado un parol y entonces le da la residencia. Eso ha pasado, no todo el mundo, tengo que aclararlo, no todo el mundo le han dado la residencia y a quien se la han negado, pero hay muchísimos que se la han dado. Si quisieran pedir un parol, también pueden hacer eso a muchas personas, sobre todo familias. Bueno, hay ciertos factores que habría que analizar para ver si califican para pedir un parol, pero es una posibilidad también. Buenas tardes, soy cubana, estoy en México con mi hija y mi pareja es ciudadano americano. ¿Puede ponerme la visa fiancé estando yo ilegal en México? La visa fiancé, bueno, recuerda que hay ciertos requerimientos de la visa fiancé, pero bueno, si en caso de que se cumplan eso, el hecho de que estés ilegal en México no creo que tenga nada que ver. El problema es que vas a tener que ir a una entrevista en el consulado y posiblemente vas a necesitar tener algún tipo de legalidad. Así que yo te aconsejo que trates de alguna forma legalizarte en México porque si te llega una entrevista al consulado es muy probable que no te dejen entrar ni siquiera al consulado. Así que trata de legalizarte. Dairen dice que ella está desesperada, que no le llega la cita y que tiene que entregarse en la frontera. ¿Qué le recomienda? Lo primero, tener clarísimo tu miedo creíble. Es decir, ¿por qué estás pidiendo asilo a los Estados Unidos y por qué ya no esperaste la CBP-1? Entonces, hay que recordar cuáles son los motivos de persecución por los cuales uno pide asilo a los Estados Unidos. Uno no entra a la frontera ni por ser lindo, ni por ser cubano, ni por ser... No, no, no. Uno entra ahí porque está huyendo de una persecución. Y esa persecución puede ser por motivos religiosos, por raza, por opinión política, por tu identidad sexual. Entonces, tienes que saber el por qué tú estás pidiendo ese asilo, explicarle al abogado, al juez, al agente de inmigración por qué estás pidiendo ese asilo y además de eso, defenderlo, que muchas veces la gente lo pierde. Si puedes conseguirte un abogado para que te defienda, eso es lo ideal. ¿Estoy en lo cierto, abogado? Definitivamente. También una cosa importante es que debes mencionar que has tenido también problemas en México, porque obviamente tú estás en un país en el cual ya no eras perseguida, ¿no? Pues si tenías persecución en Cuba, por ejemplo, en Nicaragua, en Venezuela, pero estás ahora en México, tienes que mencionar algo que te haya sucedido en México también. Eso también te ayuda mucho, te fortalece tu petición para que te concedan tu miedo creíble. En caso de que te nieguen el miedo creíble, suponiendo que te dieran el chance de hacer el miedo creíble, por supuesto, tienes que pedir una audiencia delante de un juez, que el juez revise esa negación y entonces ahí tienes derecho a tener un abogado, que quizás hemos tenido muchísimo éxito en estas audiencias con los jueces cuando se está pidiendo miedo creíble. Y esto con el miedo creíble, pues una vez que te lo aprueben, pues ya tú sabes, tienes una buena posibilidad de que te suelten, ya sea con ellos, con una fianza, de alguna forma, con un parol. Así que, de nuevo, no te recomiendo que te entregues en la frontera, que te lances, pero si lo tienes que hacer, definitivamente pide un miedo creíble, una entrevista de miedo creíble. Dile que temes persecución, que vienes huyendo de Cuba, o de Venezuela, de Nicaragua, donde sea. Y definitivamente menciona algún problema que hayas tenido en México también, que te haya forzado a cruzar la frontera. Ojalá todo te salga bien. Wanda, tenía asilo en corte, cerré mi corte, apliqué para la residencia, la cual ya me llegó. Felicidades. ¿Tengo que cerrar mi asilo ahora o al cerrar esa corte ya se cierra el asilo? Bueno, Wenda, lo que pasa es lo siguiente: cuando tú tienes o sea, ya tienes tu residencia, cerraste tu corte, si tenías solamente tu aplicación de asilo en la corte, ya obviamente ya esa aplicación no está porque ya estaba en la corte. Si la habías hecho anteriormente con UCIS, UCIS te va a mandar una carta en la cual te dice, tú tienes dos opciones: a pesar de que eres residente, puedes continuar con tu caso de asilo, porque por supuesto el asilo a veces te da ciertos beneficios. Entonces te dice, si quieres continuar con tu caso de asilo, tienes que llenar este modelo y enviárselo a UCIS.
si no quieres continuar, no hagas nada y automáticamente te vamos a desestimar ese asilo. Básicamente eso es lo que puede pasar. Ok. Kelly, ¿es obligatorio entregar los antecedentes penales para cuando se aplica la residencia? Tengo una notaria que me dice que no. Lo que yo tengo entendido es que sí, ¿no? Definitivamente, tienes que entregar antecedentes penales de todos los lugares donde has vivido. O sea, si viviste, digamos, en Texas y después te mudaste para la Florida, tienes que conseguir los de Texas y los de la Florida. Así que sí tienes que conseguir los antecedentes penales. La notaria definitivamente está equivocada, me da mucho pena con ella, pero no sabe lo que está diciendo. Sí, en los últimos 6 meses es lo que yo he escuchado. De hecho, mi hermano y mi cuñada están ahora mismo en ese proceso de aplicar la residencia. Llevo 14 meses esperando mi residencia y no me llega la respuesta. ¿Qué debo hacer? ¿Todavía estás en tiempo, Leonel? Exacto, absolutamente. Puedes esperar unos cuantos meses más todavía, así que no hay problema. Buenas tardes, soy cubano. Recomiendan que los que entraron por CBP One apliquen asilo antes del año y un día. Gabriel, si eres cubano, vas a tener al año y un día la posibilidad de acogerte a la ley de ajuste cubano. Si tienes la fecha de corte antes y el juez te dice, hazme un asilo, tienes que hacer el asilo porque fue lo que el juez te mandó y el juez es el que manda. Tú le haces caso al juez. Si no tienes que ir a fecha de corte y te puedes ahorrar ese asilo y puedes aplicar al año y un día tu residencia, felicidades. Si no eres cubano, en tu caso eres cubano, pero si no eres cubano, no hay ley de ajuste cubano para los que no son cubanos, a no ser que estén casados con un cubano, o que sean hijos o, qué sé yo, parientes, es decir, familiares directos de un cubano. Entonces, sí tienes que hacer asilo. Ahí está la respuesta, ¿no, abogado? Definitivamente, si el juez no te dice nada, si no tienes corte, y aún cuando tienes corte, si el juez no te pide que apliques para asilo, pues sencillamente no tienes que aplicar para asilo. Los que no son cubanos, no son esposos o hijos menores de cubanos, sí tienen que aplicar para asilo. De lo contrario, cuando se te acaba ese parol, vas a tener que regresar a tu país. Aquí tengo esta última pregunta. Soy cubano, médico, estoy en Tapachula. Tengo una amiga cubana, también doctora, pero ella abandonó la misión médica en Honduras. Si me caso con ella, tengo también un buen caso de asilo político. Reinier, bueno, lo primero espero que sea una relación verdadera. Sí, definitivamente. Esto es algo que, ¿sabes? Si el presidente Obama no hubiera quitado el parol de los médicos, esto hubiera sido mucho más fácil. Desafortunadamente, ya eso no existe. Pero sí, las personas que abandonan en la misión médica obviamente van a correr el riesgo van a estar sujetos a persecución en Cuba si es que regresan a Cuba. Así que eso es un buen caso de asilo, es un buen elemento. Si te casas con ella, por supuesto, el asilo de ella te cubre a ti. Así que sí, sería, y tal, pero tal como dice Mario, ojalá sea por una buena razón, de verdad que estén enamorados y que se quieran, ¿no? No solamente para una cuestión de inmigración. Exacto. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Mañana seguimos aquí a las 5, por supuesto, respondiendo todas sus preguntas. Gracias por la sintonía, gracias por estar. Y por favor, suscríbanse al canal de YouTube y ayúdenme a compartirlo con amigos y familiares para más noticias sobre inmigración y también sobre temas cubanos. Gracias, abogado. Un placer, Mario, como siempre. Cuídate. Excelente tarde. Déjame ver aquí porque ahorita eran los nombres y ahora la musiquita de fondo. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos, de migración. Mario Rincón. Oye, dale, conéctate y comparte. Déjame un like. Dale like y comparte.